Vamos a ver si me confirman desde allá si se ve o no y si se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Me escucha bien, Fede, tú, Fernandita? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Fuerte y claro. No, oye, esto es una vaina, ¿eh? Es realmente una vaina. Ya. Ahora tengo que poner el Instagram de este lado. En vivo. Ya. Ahora sí. No ocupé. Ahora va a comenzar. Agrega una invitada. Sí. ¿Cuál es tu Instagram personal, me dijiste, Fernanda? Es mf.paredes. Es que ese es el asunto, porque no sé cómo hacer para que... ¿Te puedes meter tú al live que yo estoy haciendo ahora? Desde mi Instagram Claro. personal. Sí, ahí está. mf.paredesr. Ya, es que no me aparece. MF, ya, ese. Ya, y ahí estamos, aquí debiéramos estar en el personal. Ya. Uy, Ya. volvimos. Ahora sí. Ya, ahora sí. Se sigue escuchando el eco. Y esta vez es mi culpa. Ponele silencio a tu teléfono. O si no, lo vamos a tener que hacer derechamente por el Facebook de Sen Abogado. ¿Pusiste tu teléfono en silencio? Sí, pero el silencio no quita el sonido. Ya, no, vamos a tener que hacerlo. Ya, ahora sí. Ya, sí, con eso es más que suficiente, Fernanda. Yo creo que por el de Serena Abogado no vamos a poder transmitir porque se acoplan demasiado los sonidos y la verdad es que ya vamos 27 minutos tarde en esta Ok. transmisión. Y nada, pues agradecer a las personas que han tenido la paciencia de esperarnos. La verdad es que ni Fernanda ni yo somos nativos digitales, así es que créeme que nos ha costado un poquitito el alinearnos en términos cibernéticos. Ya, ahora sí les presento a Fernanda Paredes. Fernanda Paredes es una persona a quien yo quiero y admiro muchísimo. Fernanda es psicóloga. Eh, es psicóloga y además de eso es magíster, bueno, candidata a magíster en la Universidad de Chile, nada menos, en neurociencia, que es algo dificilísimo. Ahora me da mucha risa porque me empiezan a hablar desde el WhatsApp, entonces no veo nada por este lado porque se empieza a mover la cuestión. Bueno, y nada, pues feliz de que nos estén acompañando. Fernandita, hola. Hola, hola, mucho gusto. Qué rico estar aquí Vamos al a fin. abordar Vamos a abordar desde una lógica multidisciplinar el tema de la violencia en la pareja, que creemos que es algo súper importante, Ujú. y abordarlo no solo desde la lógica del abogado, sino que también desde la lógica psicojurídica, y es un poco el título precisamente de lo que de nuestra transmisión. O sea, vale decir, entender que la violencia intrafamiliar no es algo solamente de derecho, es algo que tiene muchísimas implicancias psicológicas y para eso los abogados nos quedamos cortos. Entonces nosotros a lo menos en Serena Abogados siempre entendemos que tenemos que apoyarnos desde otros profesionales, por eso trabajamos muchísimo con psicólogos y también con asistentes sociales que forman parte del equipo. Fernandita, violencia, ¿qué es? Partamos por eso. Bueno, yo creo que sería importante distinguir o hacer una gran distinción en... ¿Se escucha con eco? Sí, ya. No, se me escucha a mí con eco, pero a la gente se le escucha perfecto acá en el Facebook, Ok. así que tú tranquila. Bueno, hay una diferencia gigante entre la agresión y la violencia. ¿Cuál es esta gran diferencia? La agresión lo vamos a entender como un fundamento neurológico que tenemos como animales. Nosotros tenemos es como una función adaptativa que tenemos para poder vivir en el mundo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre eso y la violencia? Es cuando la violencia, de alguna manera, es no tener control sobre esta conducta agresiva.
O sea, perdón que le interrumpa, debo entender entonces que todos tenemos esta pulsión agresiva, todos, pero algunos podrían controlarla y otros no podrían controlarla. Eso es. Exacto, exacto, Ah. exacto. Pero todos Entonces, somos potencialmente violentos desde esa perspectiva. somos todos potencialmente violentos en esa perspectiva, claro. Ah. De hecho, quizás, bueno, quería partir también contando un poquito desde lo que estoy estudiando ahora. La neurociencia o el estudio del cerebro, biológicamente hablando, más que la neurociencia, que es el nombre como marketing de hoy en día, quiero comprender que existen dos estructuras que son relevantes en esta instancia. La amígdala, por un lado, que tiene que ver como esta capacidad como de estar muy activa, la amígdala finalmente está muy activa, versus este lóbulo frontal, que sería la capacidad de inhibir la conducta, que está más escendido. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, La pero agresión, tradúceme eso, soy por solamente eso abogado. tenemos la pulsión ¿Ya? y tenemos poco control de esa pulsión. Entonces, el juego perfecto, finalmente, porque evidentemente si tengo la pulsión de alguna manera, estas ganas, como esta agresividad, y no tengo la regulación de esta agresividad, lo que vamos a tener es violencia. Ahora, vuelvo y te repito, desde esa perspectiva, somos todos, absolutamente todos, potencialmente violentos. Todos. Somos todos, en el fondo, somos todos agresivos y en el fondo nos ponen en las circunstancias justas. Ahora, y esta Todos situación nos vamos a defender frente a un ladrón que nos viene a atacar o vamos a tener una actitud frente a algo. En el fondo, esa es la lógica. ahora, perdón, pero desde ese punto de vista, yo entiendo que existirían ciertos factores estresores que gatillarían que perdiésemos el control en determinadas circunstancias, ¿no? Por Estoy ejemplo, pensando en el título de nuestra charla, que es COVID-19. O sea, por vale ejemplo. decir, este tema del encierro, o sea, porque si tú miras las noticias, te puedes dar cuenta perfectamente de que han subido los indicadores, ¿no es verdad?, de llamadas a carabineros por tema de violencia intrafamiliar y que se habrían disparado también, ¿cierto? Se habría disparado las denuncias en carabineros. Entonces, en ese orden de ideas, entendemos que el encierro sí es un factor estresor suficientemente gatillante para algunas personas que se vuelvan más violentas, ¿así? Uh-huh. Ahora, ¿y cómo manejamos esa cuestión? Esa es la pregunta. Bueno, la agresividad se puede manejar de distintas formas. Por ejemplo, el apoyo psicológico, aprovechando de lo que estamos hablando, el apoyo farmacológico, ¿cierto? Eh, yo creo que de alguna manera tenemos una sociedad también que enjuicia mucho al agresor. Nosotros, obviamente, desde mi perspectiva, distinta a la tuya, evidentemente, eh, yo lo puedo patologizar también un poco, ¿me entiendes? Entonces, desde la patología del agresor, lo puedo entender como una patología, ¿se entiende? No solamente como alguien que está faltando Es que, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención eso porque antes, preparando esto, mira, ¿sabes qué me dicen ahí? Que tienes que bajar el volumen del teléfono, no dejarlo en silencio para que no suene, sino que de bajar el volumen cuando tú lo escuchas y con eso vamos a tener menos retorno y nos vamos a escuchar solamente tú y yo. A ver, El volumen de que está al ladito. ahí sí, Ahí sí, ahí es mucho mejor. no, se sigue escuchando porque no, tengo todo bajado, no sé, esa es la verdad. Del costado, así de esto, ya, sí, ya no sé qué más hacer por ti, Yo al tampoco sé ladito, qué más ya, hacer, ok, bueno, I'm sorry. oye, no, pero igual se está desarrollando bien. Entonces la pregunta ahí es, el COVID-19 como un factor estresor para todos, ¿puede gatillar maltrato? Y por otro lado, hablábamos por teléfono hace un rato, ¿cierto? Que tú decías que uno demoniza mucho al agresor. Y desde esa lógica de demonizar mucho al agresor, como que quitamos el derecho a estar enojado. O sea, como que no podemos estar enojados. Como que el enojo pasa a ser Claro. o sea, en un siglo XXI como el de ahora, el enojo pasa a ser una conducta que no es aceptada. No sé si me explico. O que es normalizada por otro lado, porque todos vivimos neuróticos, ¿cierto? Todos vivimos sumamente estresados, pero el enojo pareciera ser una emoción negativa. No sé si me explico. Y me da la sensación de que no es tan así. Claro, bueno, mi postura como psicóloga es que no existen emociones positivas o negativas así propiamente tal. Todas las emociones, de alguna forma viciadas,
pueden ser patológicas, la felicidad patológica, la tristeza patológica y así. Evidentemente, la rabia es una emoción que nos da la prestancia para poder enfrentarnos a situaciones complejas o para poder pedir el aumento del sueldo. La rabia para mí es una emoción que es necesaria. Ahora, de una forma dimensional, observando la rabia, es distinto cuando yo estoy enrabiado porque me fue mal en una prueba a la cual yo estudié, ¿Mm? y cuando voy y le pego una cachetada a alguien porque estoy enojado. O cuando le pego a mi esposa fuerte un golpe y la dejo en el piso. Bueno, de O hecho, mira, por cuando, más ejemplo, grave, María mato a Gabriela alguien. Palma del Facebook nos dice, frente a ciertas acciones, todos reaccionamos cuando nos vemos atacados. O sea, al final del día, todos nos enojamos. Ahora, ya tenemos claro entonces este concepto de que el enojo es algo sumamente natural y que también un poquitito lo demonizamos. Ahora, ¿cómo entramos al maltrato? ¿Por qué? Porque ahora, aportando un poquitito el rollo jurídico a esta conversación, el artículo 5 de la ley 20.066 de violencia intrafamiliar define, ¿cierto?, los actos de violencia intrafamiliar como todo acto, ¿cierto?, que cause una afectación en la integridad de una persona, o más bien todo maltrato, ¿cierto?, que cause una afectación. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo puedo yo distinguir, ¿cierto?, si mi pareja, ¿no es verdad?, está teniendo una dinámica maltratante o está derechamente conmigo, ¿no es verdad?, o derechamente está enojado, enojada. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el límite ahí? Por eso hablamos de lo relativo del concepto de violencia. Claro, es complicado. Yo también opino como tú que es un tema muy difícil porque de alguna manera toca también los límites personales, las creencias, las formas en que vemos las relaciones de pareja. Por ejemplo, podemos convenir que cuando, no sé, mi pareja está enojada, después de una conversación, cierre la puerta y sea un portazo. Para algunas Eso personas sería puede ser violencia. interpretado como violento, en otras personas eso puede ser, no sé, una situación normal dentro de una pareja. Eso dice Ahora, relación también perdón que te interrumpa, es decir, relación con los tonos verbales, que era lo que yo te decía en algún momento. O sea, porque de repente uno observa parejas que están acostumbradas a hablarse en un tono súper alto. O sea, de pronto tú estás en una reunión social y ves que los disparates cruzan de un lado para otro y se lo dicen con amor. O sea, ¿me entiendes? Y eso podría ser eventualmente violento para uno que no es tan así. O lo mismo en la efusividad. O sea, hay gente que es muy efusiva y entre los que me incluyo, y en algunas oportunidades, ¿cierto? Se nos toma por exagerado, y he visto otras personas que son clientes, me ha pasado muchísimo, ¿cierto? Que hablamos así y somos tildados de violentos por la forma, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo poder delimitar desde la psicología cuando, ¿cierto?, una persona es efectivamente agresiva y violenta y cuando es excesivamente histriónica, por decirlo de alguna forma? yo creo que es un poquito a raíz de lo que estábamos hablando antes. La violencia tiene que ver con este no control de la agresión. Es distinto que yo haya dejado duro mi vaso, así como sonoro, digamos, Claro. a que yo tire el vaso y lo quiebre. ¿Me entiendes? Yo creo que también tiene que ver, insisto, porque comprendiendo que es una emoción, o sea, dentro de los espectros emocionales, cuando tú estás molesto, tú sientes rabia, eh, de alguna manera, de alguna manera en la fantasía tú puedes matar a tu jefe, tú puedes, ¿me entiendes? El ¿Mm? punto es la inhibición de la conducta, ¿me entiendes? Es cuando yo digo, estoy muy enojado con mi pareja y de verdad, hoy le pegaría un, ¿me entiendes? O no sé, qué ganas de cachetearlo, etcétera. Mm, Y la mm. parte es cuando no lo haces. Es precisamente esa inhibición la que es la relevante en este proceso. Para Ahora, diferenciar te escucho. claro, te digo, como para diferenciar un poco esta agresión como concepto, de que todos somos potencialmente agresivos Sí, finalmente sí, sí, con la de hecho, violencia. un poco para ir avanzando en los temas, fíjate que aquí María José Lira, que es una colega que yo admiro y quiero muchísimo, dice, fíjate, sería bueno saber si el aumento de denuncias son por agresores patológicos, o sea, gente que efectivamente es agresiva, ¿cierto? O por quienes realmente no lo son y están, entiendo lo que me quiere decir María José, están agresivas de acuerdo al contexto que estamos viviendo. O sea, porque al final del día yo creo que estamos todos más histéricos, o sea, y siendo súper honestos. Exacto. O sea, y Ahora, de hecho yo te planteaba, por ejemplo, el tema del teletrabajo. O sea, el tema del teletrabajo a mí me tiene, te lo digo como ser humano, como persona,
me tiene neura. O sea, yo que trabajaba mucho en mi vida normal, ¿cierto? Ahora yo creo que trabajo 5.800 veces más, paso todo el día enchufado a otra cuestión. Entonces, eso claramente va a causar un impacto, y yo vivo solo, pero imagina cómo sería, de verdad, una persona con familia, con hijos, con una guagua que llora todo el día, qué sé yo, ¿te das cuenta? Eso causa o sea, tengo el derecho a decir, ¡ah! ¿Me entiendes o no? Creo yo. Evidentemente, eso es parte normal de la expresión de una emoción. Eso es lo que quiero dejar bastante claro. Una cosa es la emoción de la rabia, puedo sentirme frustrado por las situaciones que estamos pasando, hay un nivel de estrés eh, a flor de piel, En el creo que aire. todos estamos Claro. sintiendo las características de esto, pero el ser violento, volvemos a lo mismo, a esta caracterización, es cuando yo pierdo esta capacidad de regularme para vivir en sociedad de alguna manera. Y va a vivir en familia. Ahora hablemos de otra emoción, el amor, porque nos estamos acercando a la violencia intrafamiliar. Entonces, si ya tenemos clara que la ira o la agresión es una emoción natural, y entiendo por tu concepto, ¿no? Es verdad que va a depender si somos agresivos o no, si podemos regularnos o no en un contexto determinado, así lo entiendo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el amor y qué pasa con la obsesión? Porque muchas veces, y ahora te lo comparto como abogado, o sea, hay muchas veces en que cuando estás en una dinámica violenta, creo que se produce una suerte como síndrome de Estocolmo. O sea, yo me aferro, ¿cierto?, a ese zapato que no me queda bien, me aferro al amor al proyecto que no funciona, pero porque tengo hijos, porque he invertido tantos años en esta relación, por lo tanto yo tengo que seguir y tengo que salvarla y tengo que avanzar, ¿me entiendes? Entonces, y en algún momento, ¿cierto? Se produce, y lo conversamos también con los chicos de Serena Abogado, se produce también una confusión en que no solo me dañas tú, también me estoy dañando yo. O sea, ¿cuál es el fenómeno ahí entre el amor, ¿cierto? El fenómeno entre el amor y la obsesión, o el amor, yo no siendo psicólogo, por supuesto, defino como el amor al proyecto. Eso lo digo a mis clientes: tú no estás enamorado o enamorada de Juanito o de Juanita. Tú estás enamorado de la idea que te construiste la cabeza de Juanito y de Juanita, que nunca estuvo en esa definición. Él no es como tú crees o como tú quieres que sea, ¿cachai? Y eso nos hace quedarnos pegados. Claro. De hecho, yo eso lo definiría más bien como ¿por qué se dificulta tanto la ruptura en estas parejas que son así? La verdad es que en una relación de violencia hay dos personas. Eso es súper importante como dejarlo súper claro. Y para que esa dinámica se esté dando, ambos tienen que estar aportando para que esa dinámica se dé. Creo, cuando tú hablas de esto, yo no sacaría eso del amor. Yo creo que eso es más bien parte de este mismo círculo de violencia del que estamos hablando. Creo que cuando tú, por ejemplo, tienes un mito del amor romántico, de que el amor es estrellitas, ¿no? Y eso, eh, Maripositas y qué sé yo. eso también puede estar potenciando en que tú sigas apostando a una relación, por ejemplo, que no da frutos. Porque O, por efectivamente uno se ejemplo, construye en la cabeza. la dependencia económica, o, por ejemplo, que normalizamos la violencia. Eso también es un tema súper complejo, porque, bueno, a raíz de que estamos hablando de violencia, es importante decir que, y me imagino que todos lo saben, no existe solamente un tipo de violencia. Total. Hoy De en hecho, día vamos a ir para podemos allá, hablar de que sabes que aquí me está haciendo una pregunta súper interesante. María José nuevamente me dice, mira qué interesante, dice, o sea, estamos hablando del derecho a expresar el estrés, y estamos hablando del derecho al enojo que hablábamos hace un ratito atrás, ¿cierto? O sea, yo tengo también el derecho a estar enojado, también tengo el derecho a estar preocupado, también tengo el derecho a estar estresado, ¿cierto? Y también tengo el derecho o sea, a esta incertidumbre que nos aplasta a todos, y eso causa un impacto en mí. Ahora, pero dice, ¿cuáles serían, por ejemplo, las señales de alerta? Me propone María José, que me parece súper interesante, en que estoy estresado y estoy siendo agresivo. ¿Me entiendes? O sea, eh, ¿cuál es la diferencia entre mi derecho al pataleo, ¿cierto? Mi derecho al rechinar de dientes, y ya derechamente estoy afectando a otra persona. ¿Cuál crees tú que serían como las alertas? qué complicado, qué complicada. Buena pregunta. Mm, Yo pienso que primero
En una pareja, independiente del tiempo que lleve las parejas, uno tiene que entender las individualidades, comprender que somos personas distintas. Eh, Pienso que, no sé, todos tenemos, como Mira, bien dice la pregunta, yo como como este abogado más derecho al pataleo. cuadrado, claro, desde la lógica jurídica, la ley es súper clara. Principio de no afectación a la integridad. O sea, en el momento en que este estrés está causando una afectación a la integridad de la persona, ¿cierto? Eso es algo importante. El principio de no afectación a la integridad dice relación, ¿cierto?, con el hecho de entender que el ser humano, desde la misma psicología se entiende así, es un cúmulo de cosas, no es solamente cuerpo y psique, no es solamente cuerpo y espíritu, o sea, o cuerpo e intelecto, es espíritu, es intelecto, es sueños, es emociones, es un sinnúmero de cosas, y aunque tú no lo creas, el ordenamiento jurídico también lo entiende así. Por eso, efectivamente, se habla de todo maltrato que afecte la integridad, y desde esa lógica se abre un abanico, ¿cierto?, de distintos tipos de violencia. Entonces, desde mi opinión, respondiendo un poquitito a María José, yo creo que la alerta es entre mi derecho al estrés y cuando estoy siendo maltratante, es cuando, bueno, cuando derechamente en mi estrés estoy afectando la integridad de otro, o sea, en cualquiera de sus dimensiones. Y ahora yo creo que tenemos que pasar efectivamente al abanico de posibilidades de violencia, porque desde esta lógica jurídica, probablemente psicológicamente tal vez me puedas dar la razón, esta lógica jurídica, ¿cierto? Entendiendo que está protegida la integridad de la persona, o sea, vale decir, la universalidad de la persona, no solo lo físico, es que hace rato ya que entendemos que violencia intrafamiliar no es solamente el moretón o esta mujer que dice, no, en realidad me pegué con el refrigerador y todos sabemos ¿me entiendes o no? Sino que también dice relación con violencia económica, emocional. Bueno, yo tengo una teoría a propósito de la violencia pasivo-agresiva, ¿cierto? Violencia psicológica, sexual, etcétera. Entonces, hay muchas formas de dañar la integridad de alguien. El asunto es que cuando tú sientes que tu integridad está siendo dañada, poder activar los dispositivos. ¿Eso es así desde la psicología también? O sea, más allá del principio, porque Yo creo que la teoría el hilo jurídica, en la pero psicología, en la psicología el hilo es bastante más, es menos, está menos delimitado de alguna manera, ya, porque tu silencio puede afectar mi integridad, ¿me entiendes? Tu es que lo silencio, que yo creo porque que los pasivos agresivos. tú no me tomas atención, eh, eso puede generar en mí un nivel de ansiedad grande, puede generar en mí depresión, sentimientos de baja autoestima, ¿me entiendes? Entonces, es un hilo tan delgado, es tan delgado de que qué es violento y qué no. De hecho, un poco lo que estábamos hablando en la tarde, yo considero que es un tema súper relevante, porque en realidad es plantear la pregunta si tengo derecho o no tengo derecho a cerrar la puerta de portazo cuando esté enojada, porque puedo transgredir a alguien, Ahora, ¿entiendes? yo siento que el límite es cuando no afecta tu integridad. Ahora, ¿cómo entramos a definir esa integridad? Es ahí donde el derecho y la psicología se hermanan. O sea, porque al final del día yo no tengo las herramientas técnicas para poder decir cuándo he lesionado la integridad psíquica de alguien con mi actuar. ¿Te das cuenta? Por Entonces, ejemplo. es ahí donde viene toda la batería, ¿cierto?, de test psicológicos y uno como abogado de familia se nutre mucho, ¿no es verdad?, de la, del peritaje psicológico, de la evaluación psicológica, etcétera. Porque en definitiva, ¿quién va a decir, creo yo, cuando estoy afectando la integridad, ¿cierto?, es el psicólogo, no el abogado. O sea, nosotros argumentamos en base a lo que tú me planteas, en base a lo que tú me planteas. Yo construyo la realidad lingüística en base a lo que informas tú. Pero también había un punto que hablábamos, ¿cierto?, a propósito del tema de cuando la violencia puede ser como indirecta en términos de familia, sobre todo pensando en los hijos, porque hay muchas mujeres, y eso lo comentaba la Daniela del equipo de Ser Abogados, me decía, muchas veces nos ha llegado a la oficina mujeres que dicen, no, en realidad él no es violento porque no, nunca le ha pegado a nuestros hijos, me pega solo a mí, o me insulta solo a mí, o yo lo puedo controlar, no se preocupen niños, yo voy a hablar con el papá. ¿Está? Claro, y nos olvidamos de alguna manera de que para nuestro aparato psíquico no hay mucha diferencia entre vivir la agresión y estar expuesto a la agresión, digamos. O sea, que esa distinción a mí me interesa muchísimo. O sea, es efectivo esto de que, porque es casi un dicho popular, o sea, es real este tema de
que uno va a repetir necesariamente el patrón, pasa algo a nivel cerebral. O sea, si yo veo que mis papás tienen dinámicas maltratantes, agresivas, etcétera, necesariamente voy a repetir el patrón. Porque No, yo, yo, y con yo esto creo me que eso callo no es para pasar a la errado. pregunta, porque yo creo que uno tiene dos caminos, les digo yo a mis clientes, dos caminos. O repites el patrón, o eres exactamente todo lo contrario a lo que viste en tu casa. O sea, uno como persona dice, o yo voy a pegarle a mi mujer porque vi toda la vida que mi papá le pegaba a mi mamá, o derechamente puedo optar por el camino de yo nunca voy a ser como era mi padre con mi madre. Mm. ¿Me entiendes? Entonces la pregunta desde la psicología es, ¿necesariamente uno repite los patrones? Porque eso se dice mucho. O sea, a ver, los patrones de crianza en general, uno los va repitiendo en cosas cotidianas, ¿me entiendes? Eh, Te lavas los dientes antes de irte a acostar porque te lo repitieron 1000 veces, tomas desayuno antes de salir porque bla, 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 y así. Eh, También tiene que ver con cosas más grandes, como por ejemplo, tienes que seguir una religión Yo creo, o, obvio. o tienes que estudiar cierta carrera, Determinadas ¿no? costumbres, qué sé yo, claro. Entonces, desde esa lógica, si yo veo agresión en mi casa, probablemente sea agresor el día de mañana. No necesariamente. Es que esa es la pregunta. Porque ahí aparecen dos conceptos que me gustaría rescatar. Uno como que es el aprendizaje propiamente tal y otro que es la resiliencia, que es un término como bien psicológico, pero en realidad se ocupa incluso en la ciencia, ¿no? Que la resiliencia de alguna manera habla que independiente de nuestro ambiente o de hostil que pueda ser nuestro ambiente, nosotros tenemos la capacidad para aprender de ello. Entonces, la verdad es que existen cosas, si es que entendí bien tu pregunta, como por ejemplo la esquizofrenia o algo, si es que a eso te referías, que sí tienen una carga genética mucho más comprobable, potente, ¿no? Pero el ser agresor o no ser agresor, por lo que entiendo, Mm, mm. independiente, porque como les explicaba en un principio, esto también tiene que ver con un cuento de vías, ¿no? Como si tengo la capacidad frontal de inhibir o no tengo la capacidad frontal de inhibir. Y aquí también aparece una pregunta súper Frontal interesante, que cerebral, es frontal cerebral, exacto. biológica, ya, ya. Lo que hace, por ejemplo, que en este momento pueda tener la taza, no sé si se ve bien, así, y no la suelto, no te la lance, es porque tengo la capacidad de inhibir mi conducta, y eso es para todo, Mm. incluso para lo que yo siento, porque también volvemos a lo mismo, desde la fantasía, uno de repente, no sé, yo quiero normalizar que uno puede mirar a un hijo y sentir como, ay, te juro que le pegaría una patada para que se quede callado, pero Claro, mientras eso esté en este mundo de fantasía, en el que hoy haría eso, pero jajaja, no lo voy a mm. hacer, porque tengo la capacidad de sostener el vaso, de inhibir la conducta. Y hay Entonces, personas que no logran. la pregunta la vuelvo. ¿Es el gen? ¿Es el gen el agresivo? ¿O es el ambiente que le podría enseñar a esta persona a inhibir su conducta desde la Bueno, de infancia? hecho, uno de los padres yo no soy abogado penalista, pero uno de los padres de las tesis criminológicas, Lombroso, pensaba que existía una estructura física del delincuente, o sea, muy relacionado con lo que tú, De hecho, de una lógica alguien muy está positivista. comentando que ¿Ah? hay un gen de la maldad. De hecho, hay un libro respecto al gen de la maldad. Sí, aquí también me están diciendo que la gente violenta es porque nace con un gen que es más desarrollado. O sea, habría una teoría biológica. Mm, sí, mira, esos Mm, estudios, la verdad, yo los leí, tendría que ver si se han replicado, porque en realidad eso igual hay que a veces cuestionarlo, pero en el fondo yo no sabría decir si es que hay un gen de la agresividad, pero sí habría algo, tiene que existir algo que hace que este lóbulo o estas vías que controlan este lóbulo frontal mentales. para poder regular la conducta estarían menos desarrolladas Ahora, ya, más allá o del más. concepto de violencia, supongamos que ya estoy instalado con alguien, ¿cierto? Que lóbulo frontal más, o menos, vías más o menos, perdona que no porque no manejo los conceptos neurocientíficos que manejas tú, ¿cierto? Eh, al final del día estoy instalado con alguien violento, con alguien Ujú. agresivo, y ya me casé, y además me siento enamorado o enamorada y no puedo salir. O sea, más allá del por qué se causó el tema de la violencia, avanzando un poquito el tema, ya estoy en una dinámica familiar en que la persona con la que estoy me agrede de muchas formas. Yo te puedo decir, y te lo voy a decir un ratito más, que podemos hacer desde el derecho.
Yo, me escudo? ¿Cómo me de protejo? hecho, aprovecho, esto es por a la gente que está mirando, que es testigo de otras personas. En mi experiencia como terapeuta principalmente, esta frase maravillosa que yo creo que todos lo único que la tenemos aquí para poder decirla, que es déjalo o déjala, ¿no? En Yo realidad le digo a mis eso clientes no sirve que de no va a nada, cambiar. Yo digo, "Ah, porque tienes que entender que aquí hay una dependencia, que para mí es muy importante que se entienda esto. Existe una dependencia emocional en una relación violenta, pero esta dependencia como una emocional no es adicción". como una adicción. Ya. Y esta Yo creo que, adicción, de alguna perdón, disculpa que manera, te haya dicho solo con esto. Yo creo que, o sea, alguna vez tú y yo conversando en el pasado, me dijiste, claro, que existen como las adicciones químicas, como el alcohol o a la cocaína, pero también están las adicciones conductuales. O sea, en definitiva, yo soy adicto a mi pareja. ¿Algo así? Suena terrible. Bueno, los abogados son súper buenos para... sí, creo que sonó muy taxativo, muy tajante, Sí, pero en claro. realidad nuestras parejas nos hacen liberar ciertas hormonas, ¿no? Y que con eso nosotros nos sentimos enamorados y también podemos sentirnos enojados, ¿viste? Adicción, po. Mm. Ahora quiero que como que quede claro esto, que esta dependencia emocional no es, no es la consecuencia de que exista violencia en la pareja, es al revés. Perdón, es la causa, perdón. No es la causa la que genera la dependencia emocional, sino que a raíz de una relación violenta, finalmente las personas se vuelven dependientes emocionalmente. No sé si Mira, me de hecho, explico bien. aquí Ingrid nos dice, hay patrones generados a partir del desarrollo del apego que afectan el desarrollo neurológico. O sea, además, o sea, en definitiva, esta conducta, desde la lógica o desde la teoría del apego, puede transformarme neurobiológicamente, neurocientíficamente hablando. Eso, claro, o sea, en el fondo lo que está planteando ella tiene que ver mucho con el ambiente. Claro, Obviamente, los estilos de apego que se ven otro durante tema. toda nuestra vida, que es otro tema que podríamos tocar en otro ¿Mm? momento, y que cómo elegimos en base a, a esos estilos de apego nuestras parejas, por ejemplo. Eh, O sea, me va a decir que nosotros elegimos mal en la vida por lo que, en por gran tal vez medida, circunstancias ambientales de infancia, ponte tú. perdón, me quedaste pegado. No, tú también te quedaste pegada, pero en Facebook no te quedaste pegada, en Instagram, ahora te despegaste en las dos. Y ahora sí. ¿Ya cómo era lo que me dijiste? No Entonces te... lo que te estaba diciendo que el tema del apego, ¿cierto? O de elegir mal a las parejas obedece a circunstancias ambientales de infancia. Volvemos a lo mismo. Mira, está la posibilidad desde el ambiente y volvemos al tema de la resiliencia, que es algo importante de escribir. Yo me puedo dar cuenta que tengo un problema, yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, y aquí hablando a la persona que tiene problemas de violencia, que es agresivo y no puede regular, yo me puedo dar cuenta de eso y puedo pedir ayuda. Para eso hay profesionales, ¿no? Entonces Sí, también está sí, en pero es que entender, también para llegar a un profesional psicólogo, a mí me pasa mucho con mis clientas y clientes víctimas de violencia. Ojo que los hombres también somos víctimas de violencia de la pareja, no solamente las mujeres. Eh, nos cuesta mucho aceptar que necesitamos ayuda. ¿Eh? O sea, nos cuesta, o sea, imagínate lo que le cuesta a un hombre asumir y llegar a un abogado a decir mi mujer me violenta. Y también muchas mujeres, porque además te cuento que legalmente se requiere de la ratificación de la denuncia. Entonces hay claro, muchas veces en que el solo encontrarte en el tribunal con, ¿cierto? Con tu agresor o el agresor, atreverte a denunciar, ¿cierto? Hay te pregunto, porque yo lo veo en la oficina, o sea, pasa algo muy complicado, o sea, es una decisión muy difícil el activar el sistema. ¿Me entiendes? mm. Lo que pasa, bueno, es importante, como hablamos en un inicio, es entender que esto no se genera de un día para otro. Como la violencia generalmente en la pareja
a ver, yo creo que en un 90% de las veces la gente no se plantea como violento y empieza la relación como violento. Ahí hay un trabajo de autoestima de alguna manera, de ir subyugando al otro, de hacer valer más mi opinión que la tuya. El trabajo de la violencia no es, no sé, yo creo que es un poco más amplio. Mm. Ahora, volvamos al tema, al tema de los hijos. En algún momento, yo creo que ningún hijo se merece. O sea, eso le digo yo a mis clientes muchas veces. Me dicen, es que ¿cómo lo voy a denunciar? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y yo les digo, por lo mismo, por tus hijos es que tienes que denunciar. ¿Te das cuenta? Porque al final yo a lo personal, no siendo psicólogo, encuentro que es un acto tremendamente violento que los hijos crezcan viviendo en un escenario, ¿cierto?, de violencia. Entonces, ¿cómo hacerle entender, no es verdad, a esas personas que aguantan figuras de maltrato, que en realidad los hijos no son el motivo para no denunciar, sino que es todo lo contrario, los hijos son el motivo para denunciar? Claro, y muchas veces es el motivo desde un modelo del matrimonio clásico, digamos, ¿no? Te escucho. Y bueno, y esa es una construcción social, pues, indudablemente. Claro. El papá, mamá pasa casa, perro y misa, que se ha ido debilitando, no es verdad, con el tiempo y hemos abierto la posibilidad a distintas figuras de familia. Y otra cosa que me parece súper importante es que en algún momento yo he podido observar que hay una teoría en términos psicológicos, la vi en un peritaje la otra vez, en la oficina, que es de la guerra de parejas. O sea, vale decir, perdemos el norte, yo por defenderme termino siendo agresivo también. O sea, en algún momento, yo no sé si en la violencia existe siempre esta polaridad de víctima y victimario. No ¿Me entiendes? necesariamente. Hay veces es que es sumamente marcado, por supuesto que sí, Exacto. cuando hay una superioridad física o en muchas otras superioridad económica, qué sé yo, todo lo que tú Uh-huh. quieras. Pero también hay otras veces en que este Y como binomio. vamos compensando. O Ya, sea, tú explícame fuiste esa agresivo cuestión. tú fuiste en la mañana agresivo y yo en la tarde, no sé, no pasé Exacto. por ti a buscarte y exacto. O Yo creo sea, que es súper interesante esa mirada de no considerar que la violencia es como unidireccional, ¿no? Porque también genera en el otro sentimientos, o sea, de verdad, yo también, como, de hecho, diste un punto importante, como, ¿qué pasa con los hijos? Eh, ¿Qué pasa con los hijos, no? Que esa es la gran pregunta, ¿cómo hacemos para apoyar? ¿Cómo hacemos para convencer, no? Que también es un trabajo difícil para los psicólogos, porque créanme que no es que uno tenga la varita mágica, no es que uno le diga a la persona, bueno, déjalo, que es un poco lo que nos reíamos hace un ratito atrás. La verdad es que esas son palabras que los amigos ya les deben haber visto, la familia, en el ¿me cafecito con las entiendes? El amigas, etcétera. punto, Claro. exacto, el Entonces, punto es ¿mm? convencerte de que vuelvas a retomarte, ¿no? Como esta autoestima que está... Y ese retomarme necesariamente implica no tratar de cambiar al otro. ¿Cachai? O sea, es tratar como de fortificarme yo. De hecho, está muy caricaturesco, ¿cierto? Este rollo de créete a ti misma, anda al gimnasio, ponte bonita o bonito, qué sé yo. No, pero en definitiva, detrás de ese mensaje que es como tan estético, ¿cierto? Está el rollo de quiérete, po. El asunto es que a veces el quererme, de pronto se me ocurre que implica separarme del otro. O sea, porque si estoy contigo, ya no me estoy queriendo, ¿cachai? claro. Y bueno, y retomando lo que decías recién, este como concepto de la multidireccionalidad de la violencia, ¿no? Que cuando los niños también están siendo testigos de violencia, también están viviendo violencia, ¿no? Y es importante O sea, para los esa psicólogos pregunta es también. importante, porque de pronto hay gente que no la tiene tan clara. O sea, el hecho de que yo le pegue a mi señora y no le pegue a mis hijos también es un acto violento, ¿cierto? Con mis hijos. O sea, ¿se entiende? Absolutamente. Mira, por ejemplo, aquí Camila nos pone la relación contexto y falta de comunicación asertiva. La relación con texto, no sé qué se referirá con eso, pero falta de comunicación asertiva es igual a la normalización de la violencia bidireccional. Me enojé con esa pregunta, la encontré buenísima.
O sea, en definitiva estamos hablando de que estamos normalizando o pasa que nosotros normalizamos ciertas situaciones conductuales que podrían de pronto estar afectando a mis hijos y yo no me doy cuenta. Claro. Claro que Entonces, sí. entonces al final del día podemos Y como convenir. creo que ella misma hizo el mismo comentario recién, y con eso también estaríamos afectando en estos apegos que él va a desarrollar en su vida futura. Y si el niño no tuvo las personas indicadas, no tuvo quizás el apoyo psicológico, etcétera, 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 de por medio, vamos a tener una persona que probablemente repita el patrón. Ya, chuta. Entonces, O que no necesariamente esto lo es una repita, afectación. pero lo que Y sí ahí ahora se ve la huella que se puede ver afectada en otras cosas, porque para mí, igual es importante entender, cortísimo, que la mente actúa de formas bastante misteriosas, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les parece curioso que cuando tenemos estrés nos salga caspa, se nos caiga el pelo, nos comamos las uñas, presente. todas esas explicaciones que puede generar de alguna manera la mente, por eso quería mencionar. Sí, a ver, porque me tengo que poner abogado también, o si no me van a retar en ser en abogado. ¿Qué hacemos? A mí me encanta, uno de mis sueños frustrados es hacer psicología, me encanta, yo podría hablar en esta línea toda la vida. Eh, bueno, ¿qué hacemos frente a este escenario? O sea, jurídicamente hablando, eh, para que se sepa, una denuncia, o sea, una acción por violencia intrafamiliar se puede iniciar desde dos caminos. Si es muy, muy urgente, usted va y llama a Carabineros y Carabineros instala, y esto es algo muy importante, una denuncia de violencia intrafamiliar que no es lo mismo que una constancia, ¿ya? Una constancia usted la puede hacer por internet y es un testimonio escrito de lo que usted está viviendo. Una denuncia, y esto es súper importante, una denuncia por violencia intrafamiliar va a activar todo el sistema. O sea, por lo tanto, esa denuncia va a terminar en tribunal de familia o va a terminar, ¿cierto?, en materia penal. Otra cosa importante es el grado de inmediatez, porque, y de pronto yo te voy a preguntar a ti, Fernanda, ¿por qué? Porque también me ha pasado muchas veces en la oficina que tengo mujeres, sobre todo, que han vivido reiterados episodios de violencia, se demoran mucho en denunciar. Hay veces en que efectivamente, ¿cierto?, y perdóname Dios por lo que voy a decir, pero el moretón ya no está, la lesión ya no está, o sea, llegan mucho después del hecho y por desgracia se requiere para activar el sistema cierto grado de inminencia, ¿me entiendes? O de inmediatez Como de en prueba. algo así, ¿me entiendes o no? La pregunta es, ¿por qué me demoro tanto en denunciar? ¿Ves tú? La pregunta yo creo que sería como, ¿cuánto miedo tengo a hacerlo, por ejemplo? O ¿cuánto me va a afectar en mi vida? ¿Estoy dispuesta a perder todo lo que implica? De verdad, para mí, por eso es necesario como plantear, aquí hay variables psicológicas tanto del agresor como del agredido. ¿Cómo así? A Entonces, ver. claro, por ejemplo, ya hemos hablado de la agresividad, ¿cierto? De la violencia, que obviamente tiene que ver con este agresor, pero la persona que está siendo víctima, y como también lo hemos hablado, también en este círculo debe ser también agresor en algún momento, también hay aspectos psicológicos que están afectando a esa persona, evidentemente. Mm. Sí, O es que sea, sabes que a mí a veces me da una impotencia tan grande, yo sabiendo que el hecho ocurrió, que a veces me quedo fuera porque estoy muy lejos. O sea, me entiendo porque el hecho pasó hace mucho tiempo. Y hay veces en que incluso, ¿cierto? Tengo que esperar a que pase de nuevo para poder activar el sistema. ¿Te das cuenta? claro, entonces yo creo que hay dos cosas, honestamente. Creo que por un lado hay una falta como de conocimiento social de este tipo de cosas. Esto debería como enseñarse de frentón en el colegio, ¿no? ¿Qué Sí, po. pasaría si te pasa que? Eh, Creo que finalmente también tiene que ver con un tema de educación, de falta de educación. Mm. Otra cosa importante es a propósito del quién denuncia, porque siento que nosotros también le cargamos mucho la mata a la víctima. Precisamente con este fenómeno psicológico y neurocientífico que tú nos has estado explicando durante todo este rato, ¿cierto?
tal vez al que más le cuesta denunciar es precisamente a la víctima porque se me quiebra el alma, así de simple, o sea, se me quiebra el proyecto de lo que hablábamos hace un rato, la dependencia económica, cómo va a seguir mi vida, etcétera. Entonces, la ley, y esto es algo súper importante, la ley también, y lo decía yo en un live pasado, si yo veo que a mi vecina, a mi vecino, etcétera, está viviendo situaciones de violencia, no es válido decir este no es mi problema, perdón, es mi problema. Claro que es mi problema, porque además la ley, ¿cierto?, me permite yo mismo iniciar una denuncia. Entonces, por eso te digo, yo creo que además con una circunstancia psíquica que está viviendo la persona víctima de violencia, creo que la ley en ese sentido es justa al permitir que otro lleve la carga de la denuncia, y eso no lo hacemos. No lo hacemos. O sea, siento que la presión sobre la persona que vive violencia o es víctima de algún tipo de violencia y además denunciar, porque claro, ¿sabes cómo me lo imagino yo? Es como activar el botón para acabar con todo. Así lo debe sentir sobre todo la mujer víctima de violencia. Es como, es como si aprieto esta tecla, o sea, si llamo, si denuncio, pum, todo mi mundo Y desaparece. nos ponemos en otro lado, solo hipotéticamente desde el Dale. agresor, que debe sentir, si pierdo esto, lo pierdo todo, ¿no? Entonces tenemos ahí estados mentales, ¿no? Como que potencialmente efervescentes para que esto explote en este círculo violento. Ahora, siempre se habla del círculo de la violencia. ¿Cómo es eso? El círculo de la violencia principalmente es una teoría de Lorraine Walker, creo No que te es el preocupes. apellido. Pero bueno, esta persona lo que dice es que existe 3 fases. Imagínate un círculo de 3 fases. Y este ¿Ya? círculo se va moviendo, ¿no? Como que nunca tiene fin. Por una parte, podemos empezar en cualquier estado, vamos a tener un momento agresivo. Luego de este momento agresivo, pasamos a la segunda fase, que es la luna de miel, o sea, así se le dice, que tiene que ver más bien con reconciliación, no lo voy a volver a hacer, ahora sí que voy a cambiar, y volver a enamorarse, ¿no? Y esto es el fundamento principal para la víctima para poder mantenerse ahí, porque esto es lo que le da como ese La gustito esperanza de... que cambie. Exacto. ¿Te Y puedo después, interrumpir justo? Perdón que te interrumpa. En esta estación del círculo de la violencia, tal vez eh, eh, no muy asertivamente, no muy asertivamente, eh, yo les digo a mis clientes, ¿sabes qué? Él no va a cambiar. O sea, yo creo que hay ciertas cosas que tú puedes cambiar en la vida, como dejar de fumar, que cuesta muchísimo. ¿Me entiendes? Pero hay ciertos patrones, incluso desde la lógica del lóbulo frontal que tú me estabas explicando al inicio, ¿cierto? Esta capacidad casi biológica de controlar o no controlar el impulso. eh, ¿Puede cambiar una persona violenta? Y ojo, violenta en el gran espectro de la palabra. O sea, violenta desde el pasivo-agresivo hasta el machista, no necesariamente al golpeador, que también me está pones dentro en del trato. aprietos. Porque, claro, si yo pensara que la gente no puede cambiar, no estaría haciendo mi No, no, trabajo, ¿no? claro, de Pero, acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. pero también creo que hay cosas que están predispuestas genéticamente, como por ejemplo decía la otra persona respecto a este gen del mal, yo lo llamaría más bien como altos niveles de agresividad. Eh, Puedo entrenar mi lóbulo frontal para poder yo obtener. creo que eso sería un muy buen tema de investigación. Ya. Creo que honestamente no he leído nunca nada respecto como a la rehabilitación de la agresión propiamente tal. Eh, la verdad es que no lo sé. Pero es Ahora, un sí tema, es un existen, tema. exacto, Yo y a sí mis clientes existe le digo que no. O sea, evidencia, por ejemplo, de que durante la infancia y la adolescencia tú sí podrías hacer cambios así de relevantes en el fondo. mm, mm, mm. Ahora, con el tema de tus clientas, yo le plantearía más bien es, ¿tú de verdad te quieres hacer cargo del cambio de una persona? Porque en el fondo, Claro, disculpen esta metáfora, pero es como entrenar a una serpiente, ¿no? O sea, la serpiente igual te puede comer. te puede morder. O Y sea, y también te de puede hecho, morder, y también y tiene ojo, veneno, ¿me entiendes? O sea, tú perdóname, estás ahí pero también expuesto creo en que hay ciertas estructuras de personalidad que lo he visto muchísimo en varias clientes que tienen la tendencia a buscar una pareja a la cual educar, a la cual cambiar.
O sea, no sé por qué Aquí pasa eso. la amiga que habló de apegos nos puede dar una clase de percepcional, pero claro, tiene que ver un poco con que uno, los Claro, patrones. como que aparece el príncipe azul y no lo pescan. Hay que pescar al malo, ¿me entendía? Al cual hay que rehabilitar, hay que hacer que cambie, que no sea mentiroso, que no sea Ah, bueno, gorrero. pero eso es culpa de Hollywood y culpa de, de las telenovelas, ¿no? Que nos han enseñado que hay que cambiar el malo, Claro. que la mujer más inocente es más bonita. Todo ese tipo de cosas son bastante como de telenovela, ¿no? Bueno, son construcciones De sociales a Disney. propósito. Sí, no, Construcciones yo sociales, creo que Disney absolutamente. nos ha hecho mucho daño en ese sentido. Otra cosa importante mira, aquí me tiran un concepto súper importante que es José Águila. Te agradezco los saludos de José Cortés también, que me dice, profesor Claudio, gusto de verlo y escucharlo, extraño sus clases de constitucional. Gracias, José Cortés, un abrazo para ti. Pero fíjate, José Águila también me dice, fíjate, se puede dar la situación de violencia, y ojo que esto también es cierto, no solo cuando afecto a los niños, sino que cuando ocupo a los niños como moneda de cambio, ¿cierto? Absolutamente. O sea, en definitiva, no me pagas la pensión de alimento, no te dejo ver a los niños. O sea, Hay un tema de la triangulación o la la pregunta alienación. real sería, es ¿cómo arreglamos esto? Porque para un niño la impresión que puede sentir, o sea, a ver, seamos francos, para un niño de 5 años que tenga en su conocimiento de que el papá no ha pagado la pensión, eso es una madre que dice ese conocimiento. El niño no sabe que el papá tiene que pagar nada porque él exista necesariamente, ¿me entiendes? De acuerdo. Ese discurso que es tan adulto de los niños en general, yo creo que también es un daño gigante. O sea, los Es niños no tendrían violento. por qué manejar ese tipo de información. El papá y la mamá son figuras, ¿sí? Y que son figuras que luego quedan en nuestra mente, ¿no? Como que son importantes para poder construir nuestro mundo. Entonces, en realidad, ¿cómo como padres estamos construyendo la crianza? Yo sé que evidentemente cuando uno termina mal una relación, que ganas de matar a esta pareja, ¿no? O expareja, y ojalá darle donde más le duela, pero los niños, y esto de verdad lo digo con todo mi corazón, no pueden ser una moneda de cambio, como dices tú. Los niños no son un motivo para hacerte enojar. Yo te puedo hacer enojar porque quizás te deposité el 15 y no el 10 como debía, o porque, etcétera, etcétera. Pero también hay un dominio, y esto también me gustaría decirlo, que hay un dominio de cosas que los padres no deben transmitir a los hijos. No es necesario que ellos sepan pormenores innecesarios de la relación, Concuerdo, sobre todo concuerdo. cuando fracasa. Plenamente. Plenamente, porque bueno, de hecho en los informes periciales, ¿no es verdad? Siempre aparece cuando el concepto de síndrome de alineación parental o de triangulación de un niño, que para que la gente entienda, en definitiva, es cuando el niño maneja información de la conflictividad entre padres y eso genera un montón de situaciones que afectan la psique de un niño. Por ejemplo, que algo que yo lo encuentro algo súper violento para un niño es el tema del conflicto de lealtades. Sobre todo pasa luego de la separación, por ejemplo, que el papá o mamá está Tienen rehaciendo buena su vida pareja. con otra persona, por ejemplo, tiene otra pareja directamente, ¿cierto? Entonces está el otro padre diciendo, bueno, si tú quieres a ese tío, ya no me quieres a mí, o si te vas de visita, yo me quedaré sufriendo. Eso es algo que a mí me parece brutal. Y solamente aclaro como abogado, ¿cierto? Que hay una diferencia. O sea, me gustaría que tú me contaras qué pasa con la psiquis de un niño ahí, pero yo te voy a aportar como abogado. Ahí hay dos posibilidades. O sea, yo creo que está la posibilidad de activar una medida de protección en favor de un niño y por otro lado, bueno, eso y con más antecedentes, por favor, no solamente por eso. Pero cuando yo estoy afectando psíquicamente a un niño por las circunstancias que sea, hay un dispositivo, ¿cierto?, que es la medida de protección, y por otro lado, también se puede hacer una denuncia de violencia intrafamiliar porque hay una diferencia. En la denuncia, el agresor tiene un castigo, en la medida de protección tiene otras medidas que están destinadas a proteger al niño. ¿Me entiendes? Ahora, por favor, no lo estoy diciendo en el contexto solo de la triangulación, ¿me entiendes? Pero sí, el mensaje que quiero dar es que hay caminos también para proteger a los niños. Uno generalmente piensa que la denuncia de violencia intrafamiliar es solo para proteger a la mujer, y eso no es verdad, porque en No. definitiva la ley de 20.066 establece, ¿cierto?, que este maltrato cuando hay relaciones de familia que nos unen, no dice hombre y mujer, no dice solo mujer, también, y eso a mi juicio también podría involucrar a los niños. Ahora, eso como renglón seguido, como dato al margen. Pero sí me interesa volver, ¿cierto?, sobre este rollo del conflicto de lealtades que muchas veces se produce, ¿no es verdad?, en un niño con eso de, le estoy fallando, ¿no es verdad?, a mi papá,
durante las visitas y de hecho de pronto pasa que el nuevo tío se es re simpático conmigo y es súper amable y empiezo a sentir un genuino afecto por él, pero eso significa que estoy traicionando, ¿cachai? Ahí hay un tema complicado, ¿o no? Complejo. No lo pude haber dicho mejor, honestamente, claro. Imagínate el conflicto interno que tiene que ver en este niño de este padre que es bueno y malo a la vez, de este tío que es bueno y malo a la vez. ¿Cómo interpreto eso? ¿Me acerco o no me acerco? También comprendamos que los niños en etapas chiquititas todavía tienen este pensamiento más concreto, ¿no? Entonces como que la cosa es blanco-negro, la tía es buena o mala, me gusta o no, es chico o grande, ¿me entiendes? No existe una Claro, perspectiva de que, me pongo bueno, como me en cae binario. bien, pero le cambiaría esto. Entonces, la verdad, el no preocuparnos, bueno, y aquí también viene un tema luego de salud mental de adultos. Yo trabajo principalmente con adultos, entonces te lo manifiesto así. Las relaciones de padres, como de relaciones violentas de padres, porque también comprendamos que los niños pueden no decirlo, pero no quiere decir que no se den cuenta, o que no lo vean, o que no hayan escuchado, o que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que los niños son perfectamente conscientes de darse cuenta que algo pasa. Oye, Muchas veces hay una tensión en el ambiente, o sea, no es necesario que sean adivinos, los niños es que entienden eso te perfectamente iba que a algo aportar. Uno a pasa. veces tiende a infantilizar excesivamente a los niños. No siendo psicólogo, hay veces en que yo le digo a mis clientes, oye, perdón, tu hijo se da cuenta de todo. Y hay veces en que es bueno que tu hijo sepa la verdad. A ver, la verdad con filtros, y concuerdo contigo que hay cierta información que no tienen que Claro, manejar, etcétera. claro. Pero también es cierto que un niño tiene derecho, a mi juicio, a construir una imagen real de lo que es su padre o de lo que es su Yo creo madre. que adecuando evidentemente a las edades y lo grotesco que pueda ser la historia también, porque en realidad Sí, por tampoco, no supuesto. sé, si hay un acaso abuso por medio, ¿me entiendes? Como que cambia la situación en realidad. Otra cosa importante, volviendo directamente al tema de la violencia, es que, y es algo que la gente también debiese saber, la violencia intrafamiliar tiene una suerte de doble competencia. ¿A qué me refiero con esto? Puede caer en el tribunal de familia, ¿cierto? Y puede caer también en la justicia penal. ¿Cuándo va a ser uno y cuándo va a ser la otra? Cuando, cuando se constituye el delito de maltrato habitual, vale decir habitualmente, ¿cierto? Empiezo con estas dinámicas maltratantes y caigo en situaciones un poquitito más complejas, va a la justicia penal. Y por otro lado, si son cosas un poquitito más puntuales, cae en familia. Ahora, a mí me gusta mucho que sea en familia porque familia es mucho más rápido y puedo, y esto es algo súper importante, yo puedo pedir medidas cautelares en contra del agresor, lo puedo sacar de la casa, ojo, para aquellas mujeres que son dependientes económicamente de sus maridos. Yo incluso puedo pedir alimentos en el contexto de violencia intrafamiliar, porque ese es otro tema, el tema de la violencia económica. O sea, efectivamente hay hombres que tienen absolutamente el control económico y una mujer también a veces dice, no voy a denunciar todo porque con qué me quedo, o sea, con qué como, con qué vivo, si yo me quedé siempre a cuidar de los hijos. Entonces es súper, o al cuidado del hogar, porque no necesariamente tienen que haber hijos. Entonces es súper importante que la gente sepa que yo puedo pedir pensión alimenticia como medida cautelar en el contexto de violencia intrafamiliar. Ya, ¿cómo es el tema de las formas de violencia, Fernanda? ¿Cómo lo ve la psicología ahí? Porque ahora estoy hablando, por ejemplo, de la violencia económica. Claro, o sea, yo creo que en eso como la psicología, como las leyes, como ciencias sociales, en el fondo comparten los argumentos, creo que son los Ya, mismos conceptos. Me ya. gustaría quizás sumar la negligencia, que también es un tipo de violencia, el ciberbullying, que también te podemos considerarlo como violencia. Eh, eso, Sí, creo que sí, son. sí, sí, porque de hecho, mira, y tú tocas un tema súper importante. Yo creo que en la medida, ¿cierto?, que se abren nuevas formas de relación, como la que estamos teniendo ahora, de dar una conversación pública sobre temas profesionales, ¿no es verdad? También se abren otras formas de hacer violencia. O sea, yo te digo, el tema de la lesión a la honra en una persona. Estamos hablando de la dinámica de violencia intrafamiliar, pero a veces yo también tengo la tendencia a escribir así el medio testamento en todas las redes sociales a propósito de mi ex, ponte tú.
denostarlo o denostarla públicamente. Y eso, a mi juicio, es una lesión a la honra. Y ahí volvemos a nuevas formas de ejercer violencia en la pareja. Y volvemos a lo mismo, ¿qué es violento y qué no es violento? ¿Cuándo es violencia y cuándo es desahogo? Al inicio de la conversación, claro, cuando es mi derecho al pataleo, al estar enojado, y cuando, ya dice el profesor, igual el caso de las personas que por algún motivo de su vida se vuelve violento. Mira, por ejemplo, una persona de las Fuerzas Armadas que cambia de actitud violenta o se le justifica de alguna forma, ¿cierto? Eso tiene razón para no hablar, para no politizar la conversación, que no es la intención, ¿cierto? Pero dice relación también con ciertos factores ambientales que a mí me pueden hacer más violento. De pronto, medios laborales más estrictos o más estresantes. Eso, ¿cómo lo hago? Mira, y una pregunta te lo digo directamente. Si yo tengo un trabajo de porquería, ¿ya? En que vivo neurótico o estresado o directamente estas líneas jerárquicas, qué sé yo, ¿cómo dejo el ropaje del peleador afuera de la casa? Es súper difícil eso. ¿Cómo hago que eso no? Ahora, solo como haciendo como retomando un poco lo que hablamos al principio, es distinto dejar al enojado fuera que dejar al agresor o a este violento fuera. O sea, volvemos a lo mismo. También hay una cosa de, yo puedo venir muy enojado, con mucha carga, quizás te voy a decir, sabes que hoy día no me hables, no tengo ganas ni de escucharte, pero de ahí a faltarte el respeto, de ahí a levantarte una mano, ¿me entiendes? Esa es la distancia. No sé si... Espérate que compartir en una red. Dice, finaliza el video en vivo, no sé por qué. Dame un segundito. Ya, oye, sí, mira, fíjate que aquí me están diciendo también por Instagram, me están diciendo, dame un segundo, me están diciendo qué tipo de consejos, ya, porque ya también estamos como en la hora, qué tipo de consejos podríamos dar para el COVID-19, porque es el título de la... Yo, Oye, lo primero, así como a nivel de tips, relevantísimo es saber que a raíz de lo que tú estás hablando, que existen... te voy a interrumpir, pero necesito que te pegues acá porque me están pidiendo que no te ven en el Instagram. Ok. Entonces lo que nos estábamos preguntando es qué consejos, ¿cierto? Puedo dar. Oye, se une harta gente, fíjate, ¿eh? Oye, muchísimas gracias. Tenemos un montón de gente mirando. A ver, ahí. Para que esto sea de ayuda para la gente. Si al final del día lo importante es que esto sea ayuda. No tienes que solicitar. Ay. ¿Y cómo te solicito? Oye, es que a mí esta cuestión te juro que me supera. Me supera. No, ¿y tú no puedes pedir unirte a la conversación? No, porque tú estás haciendo en vivo. No estoy enviando nada, a nadie. ¿No puedes tú meterte a la conversación de Instagram? No, me mataste. Pero si tú lo hiciste antes, pues... Yo lo hice antes, chuta. Oye, auxilio, ¿cómo incluyo a María Fernanda en esto? M. Paredes, me dijiste, ¿cierto? Ya, ahí. Agregar, listo, ahí te agregué. A ver. Oye, esto de no ser nativo digital, te juro que a mí, los 39 años, me pasan en la cuenta. Estoy esperando a María Fernanda. No me aparece nada. MF Paredes, ¿cierto? Yes. A ver, me puedo meter al tuyo, te veo a ti. Bueno, vamos para no perder tiempo, es igual ya estamos cerrando. La pregunta, ¿cierto? Ahí de nuevo te agregué, por si te aparece. Ahí sí. Ya, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos para detener situaciones de violencia en el contexto de COVID? Porque ese era, ¿no es verdad?, el título de esto, o sea, violencia en la pareja, con estos altísimos índices, ¿no es verdad?, en que se viene brutal. Yo como abogado te puedo aportar denuncia, no tengas miedo, no va a cambiar, o sea, efectivamente podemos ayudarte desde la lógica psicológica y de la lógica jurídica, porque esto es una cuestión que se tiene que abordar, a mi juicio, multidisciplinarmente. No es algo que se agote solo en el psicólogo ni solo en el abogado. En eso estamos. Ahora,
Ya para empezar a cerrar, ¿cómo lo hacemos, no es verdad, con este tema de cómo afrontamos la situación COVID-19 y evitar agarrarnos entre nosotros? Difícil. Yo creo que primero respetar los espacios privados, ¿no? Como dejar que el otro lea solo en la pieza o que esté solo un rato en el Exacto, no, celular. pero aclaremos el Creo, concepto de espacio, porque no estamos hablando de espacio físico, entiendo. O sea, no estamos hablando de déjame en mi pieza o déjame a mí en mi estudio, estamos hablando como de espacios personales. estamos hablando de espacios personales, tal cual. Estamos hablando de dejar un espacio personal. Sí. Te ¿Te veo puedo hacer una perfecto. pregunta? ¿En Sí, dale. Instagram se ve? Sí, en los dos lados te veo, perfecto. Ya, Los dos. perfecto. Ya, vos dale. Entonces, volviendo al tema, importante, primero aprender de las redes. Primero, yo tomaría esto, darnos el tiempo para darnos espacio, para no sobreestresarnos como pareja, porque en realidad son momentos difíciles, creo que cada cual tiene sus tiempos, sus formas, y creo que Estar hay que buscar juntos espacios para implica comunicarse. el estar más tiempo juntos. Antes estábamos separados porque cada uno trabajaba en su lugar, tenía a mis hijos en la sala cuna, en el jardín, en el colegio. O sea, ahora estamos 24/7, todos encerrados, todo el día, eso necesariamente, o sea, eso es un factor para que incremente la agresividad. Yo creo que puede aumentar la intensidad de la agresividad, no necesariamente, o sea, no sé si se van a descubrir nuevos agresivos, si esa es tu pregunta. Porque Yo eso creo que, pareciera, en los medios aparece exacto, eso, yo creo que, o sea, porque pero en el estamos fondo, encerrados, se dispara la dinámica de violencia. Con esto me callo. Mi opinión ahí es la siguiente. O sea, si producto del encierro se han disparado, ¿cierto? Las dinámicas de violencia, perdón, señor, usted ha tenido un tipo violento toda la vida. O sea, no es que producto del COVID yo haya sido más violento. No sé si me explico. claro, yo creo que estos factores, volvemos a lo mismo de la agresión, etcétera, 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 son factores ambientales que evidentemente pueden desembocar cosas, ¿no? Eh, lo que te quiero decir con esto es que en la situación indicada, en el momento indicado, todos podemos volvernos asesinos. ¿Se entiende? Todos, si vemos a alguien, no sé, a tu papá, a tu mamá que la están atracando y tú pudieses hacer algo para ayudarlo, quizás lo harías. Potencialmente todos somos violentos. Fuerte, Todos, pero bueno, pero sí, que es lo que hablamos al inicio. todos somos capaces de hacer algo, ¿me entiendes? Ahora el punto tiene que ver como cómo nos adaptamos. Mira, aquí como tips a nivel ya más neurocientífico, nuestro cerebro está diseñado para adaptarse. Nosotros estamos diseñados y nuestro cerebro frente a las cosas distintas le llama la atención. Y desde eso podemos ocupar este espacio de estar encerrados, etcétera, etcétera, para mantener nuestro cerebro completamente activo. Volvemos a Mm. lo mismo, a niveles de consejos, creo que darle espacio a la pareja, por otro lado, activar redes. Es importante mantenernos conectados con nuestras familias, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Estar encerrados Oye, no es es un motivo. recomendable mantener al 100% la rutina porque te lo digo como vivencia personal, yo me puse súper autoexigente, suelo serlo, ¿te das cuenta? Eh, eh, Me puse súper autoexigente y dije, ya, los lunes, no sé, de 9 a 12 oficina, luego preparar clases, luego hacer ejercicio, o sea, es recomendable el tratar de emular la vida real dentro de tu Yo casa. creo que hay que estar consciente de lo que estamos sintiendo, ¿no? Porque es fácil olvidarnos, es fácil subirnos arriba de la máquina, estamos acostumbrados a eso, lo hacemos a diario. Entonces, es fácil, hago esto, me lleno de cosas, no pienso. Y esto también es un Claro, llamado para las personas que pueden estar siendo víctimas de violencia. Quizás también este es un momento maravilloso y preciado para poder darle vuelta a esas situaciones. En realidad, ¿fue violento eso? ¿Es violento esto que hace, sí o no? Este también es un momento como para leer, para buscar, para ver documentales, porque honestamente también tenemos frente a esta situación una cantidad inalcanzable quizás de conocimiento que podemos lograr. Entonces creo que es sí, pero relevante también. convengamos también que y perdona que te haga que te contradiga ahí o que te haga el contrapunto, pero es muy poco lo que me voy a poder documentar si tengo que hacer que mis tres hijos, qué sé yo, cumplan con las 28.400 guías de matemática que me mandaron en el colegio, además tengo que cumplir con el rollo del teletrabajo, además a mi marido lo veo todo el día, cierto que antes no lo veía, entonces también es como, ¿cómo me doy el espacio para esa contemplación que tú me estás sugiriendo? ¿Te das Mm, cuenta?
es difícil, o sea, perdón, y a eso no le hemos agregado, porque ya tenemos que empezar a cerrar, pero a eso no le hemos agregado el factor de que aquellas personas que nos podemos quedar en casa somos unos privilegiados porque hay gente que no puede hacerlo. ¿Me entendí? Entonces, y hay gente que además se está quedando en casa con una culpa brutal. ¿Te das cuenta? Porque resulta que no me puedo quedar en casa si no me como, viejo, sí, así de simple. Claro. ¿Te das Ahora, cuenta? Entonces, o sea, claro, creo ¿sabes? que, a ver, como que el proceso de introspección, honestamente, y es algo que yo lo uso mucho en terapia, no tiene que ser algo que toma mucho tiempo, no es como sentarse a meditar, no es perder tu tiempo, es estar consciente, ¿sí? Ya, entiendo. Estar consciente de tus necesidades. Evidentemente, cuando te digo esto de buscar información, buscar apoyo, es a veces, muchas veces, invisibilizamos la violencia. Consideramos que tal o cual cosa no es violento, o que quizás La a todos les normalizamos, pasa, creo que decía Camila. ¿me entiendes? Entonces creo que darle un poquito de vuelta a, oye, si puede ser eso un poco violento, puedo yo estar siendo un poco violento cuando, no sé, por ejemplo, una cosa bien pequeña, estamos hablando ahora sobre la pareja, ¿no? La pareja como establecida, pero Y ¿qué la pareja pasa en con COVID, esto? además. Exacto, ¿qué pasa con, por ejemplo, con esto, con las relaciones de pololeo, con esto de que me sé todas tus contraseñas, ¿no? Que yo manejo tu vida, que sé lo que haces, con quién hablas, El todo ese control. tipo de cosas también son violentas, ¿no? Oye, aquí yo podría hablar hasta las 5 de la mañana con esto, pero con la agencia de publicidad nos comprometimos que hacer una hora y ya estamos pasados. Así es que, a ver, al final del día, palabras al cierre, es nadie, creo yo, se merece pasar situaciones de violencia en la forma que ésta sea, porque la violencia tiene muchas, muchas formas. Ahí es y de ayuda, y creo que esto se aborda necesariamente desde el derecho y desde la psicología, ambas en conjunto. No una por separado. O sea, nosotros en la oficina siempre estamos trabajando con psicólogos de manera permanente, porque yo lo que puedo hacer es sacarte al tipo de la casa, claro que lo puedo hacer. Y puedo poner la orden de alejamiento, etcétera, y puedo meterlo preso si es que él le incumple, porque hay mucha gente que tiene poca fe en el sistema judicial, ¿cierto? Pero eso es lo que puede hacer un abogado. Pero el trabajo mental de la cuestión me lo haces tú, la psicóloga o el psicólogo. ¿Me entiendes? Y Entonces, darle una oportunidad también a las personas, porque eso también es un tema importante, creo yo. La salud mental tiene muchos prejuicios. Creo que la gente todavía, de alguna manera, tiene prejuicios con la salud mental y creo que frente al menos en temas de la violencia intrafamiliar, la víctima o la persona que haya recibido o que se sienta violentada es una persona que de verdad necesita ayuda. Y no solamente como del terapeuta, sino también de su medio. Es importante que no nos olvidemos que, aunque le hayamos dicho 15.000 veces a esa persona que lo deje porque le pega, no podemos como chantajear emocionalmente a la persona porque es ponerle otra carga. Si tú lo dejas, yo entonces, o sea, si no lo dejas, yo no te hablo. ¿Me entiendes? La idea tampoco se vuelva en contra de la víctima, porque también, como tú lo dijiste hace un rato, hay mucho peso en eso. Hay mucho peso emocional, hay mucho peso social, físico, mira, etcétera, tocaste un etcétera. tema súper importante, que al final del día yo como medio, claro, porque hay gente, y también me ha llegado por hijas violentadas con mamás, ¿cierto? Me dice, pero si yo le he dicho tanto a mi hija, yo ya me aburría. ¿Me entiendes? O sea, como dices tú, le traspaso el peso de la denuncia, el peso de... Sí, no, pero pues mira, Eso al es final del día yo creo que importante, buscar ayuda. O sea, buscar ayuda honestamente hay personas para todo orden de cosas que están capacitadas para ayudarte. Es importante que entiendas que existen profesionales, tanto de la salud como de las leyes, ¿no? que nos pueden ayudar frente a estas situaciones, correcto. que no somos superhéroes, que a veces no tenemos las herramientas y que finalmente de eso se trata. A veces no podemos hacerlo solos, pidamos ayuda para que nos ayuden. Eso es importante. A No lo veces yo me doy pude. cuenta que estoy mal, le puedo decir a una amiga que me busque a alguien para que me pueda ayudar. ¿Me entiendes? Como ampliar esta red. Es importante considerar que no somos solos. No lo pudiste haber dicho mejor, querida Fernanda. O sea, en definitiva es busca ayuda y busca ayuda interdisciplinaria, ojalá. O sea, esto se aporta desde muchas lógicas y tal como tú dices, existimos profesionales que desde nuestras disciplinas
estamos al final del día hablando de lo mismo. Yo creo que el derecho y la psicología, pucha, que debiesen conversar un poquitito más, ¿ah? O sea, absolutamente, absolutamente ya. Quedamos entonces, oye, ha sido un placer, Fernanda. Sabes que la verdad es que además que aprendí un kilo en temas de violencia. Estamos entonces por un próximo live. Oye, gracias a todas las personas que nos han seguido, fíjate que son N. Sí, Así que, sí, muchas sí. gracias. Así que Y para muchas la gracias. próxima no van a haber problemas. Voy Vamos a a estar ensayar más más los problemas. capacitada. Ya, hablamos. Chao, chao, Mucho chicos. gusto. Chao.